Amén. Que el Señor nos bendiga. Agradecemos al Señor su misericordia que nos pueda reunir en esta tarde como iglesia particular, privada, como familia en el Señor. Hoy día Dios nos da esta hermosa oportunidad de poder congregarnos para hacer un culto familiar y poder juntos estar compartiendo la bendición de Dios. Queremos compartir con nuestros hermanos también lo que es la palabra de Dios para que no nos quedemos sin culto, no nos quedemos sin servicio, sin adoración, sin palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el alimento de nuestra vida. Entonces hoy día con la ayuda del Señor vamos a pedir a Dios que nos hable por su palabra. Yo quiero compartir con ustedes la palabra del Señor que Dios hoy día nos da para poder que todos juntos compartamos el mensaje del Señor. Sí, les invito a todos ustedes a reflexionar en la palabra que está en el libro de San Mateo 24, verso 32 en adelante. Es un mensaje conocido, pero que tiene siempre partes de revelaciones que Dios trae a nuestra vida para que podamos nosotros aprender y comprender mejor la palabra del Señor. Así que les invito a que abran sus Biblias y vamos a leer esta palabra que está en Mateo 24, 32, que dice así: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca y a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Que el Señor nos bendiga. Esto es lo que Dios nos da como un mensaje el día de hoy para poder compartirlo y para poder que entendamos que Jesucristo, todas las cosas que nos habló por su palabra, están pasando y van a pasar. Dice la palabra del Señor que el anunciamiento del retorno de Jesucristo a la tierra viene con grandes señales en el cielo y en la tierra. Y también dice la palabra del Señor que ocurrirán eventos que muchas veces son para nosotros como grandes sucesos que son impactantes en nuestra vida. Pero sabemos y entendemos en el nombre del Señor que esto está necesario que ocurra. Y lo principal de todo esto que Dios habla por su palabra, que tenemos señales aquí que están escritas. Me recuerdo en el tiempo de Pablo, que Pablo anunciaba el retorno del Señor. Incluso Pablo, el gran apóstol del Señor, tenía en mente el poder vivir el arrebatamiento de la iglesia. Y decía en sus prédicas, en sus libros, cuenta y dice el apóstol Pablo de que los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estemos vivos, hablando de su persona, seremos transformados y convertidos en un cuerpo incorruptible de gloria. Pero eso no ocurrió en él. El apóstol Pablo murió, y el apóstol Pablo todavía espera que Jesucristo venga y resucite también su cuerpo. Pero ¿por qué suceden estas cosas? Porque Pablo tenía esa fe, esa convicción, el gran apóstol. Pero si una cosa era clara, todavía habían sucesos en la tierra que todavía no habían ocurrido. Por ejemplo, Israel. Israel tenía que ser esparcido, Israel tenía que ser desarraigado de su tierra y sembrado en todo el mundo entero, esparcido, para poder que así se cumpliera la palabra del Señor, que fue hablada por tantos hombres de Dios, como Daniel, por ejemplo, que hablando en sus libros y nos enseña que venía una tribulación también para Israel, donde Israel fue raído y fue quitado de su tierra, de su país, para poder volverse nada sobre el mundo entero. La palabra de Dios dice que en el tiempo del año 70 después de Cristo, el pueblo romano, el ejército romano, arrasó con Israel, con el templo, sus muros, se llevaron sus tesoros, borraron del mapa Israel. Israel fue dispersado en diferentes partes del mundo. O sea, se cumplió en sí la palabra del Señor cuando Jesucristo le dijo que Él maldijo la higuera y la higuera no volvió a producir. Pero Jesucristo, en un tema quizás hablando como una metáfora, cuando camina con sus discípulos para poder demostrar su poder y su gran virtud, se encuentra con la higuera en el camino y dice que fue donde ella a buscar fruto y no lo halló. Y al no hallar fruto, dice que Jesucristo la mira y le dice: nunca más nadie coma fruto de ti. Y eso dice la palabra de Dios, que al retorno de la gira que llevaban los
discípulos con Jesús a la vuelta encontraron la higuera seca. Y dijeron, Señor, mira, la higuera que maldijiste ayer está seca. Y Jesucristo da a entender ahí que esa maldición venía sobre la higuera. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el Salvador del mundo, el Hijo de Dios. Y vino a Israel como primer punto de partida del Evangelio. Vino a sembrar su palabra, vino a sembrarse ahí para que pudieran creer en Él. Y no creyeron en Él, porque escrito está en la palabra de Dios que a los suyos vino y los suyos no le reconocieron. Entonces, al no reconocerle, ¿qué hicieron? En vez de encontrar Jesucristo fruto en la higuera, no encontró más que ramas. ¿Y qué significan las ramas? Las ramas significan el fariseísmo, la religiosidad, pero no había ningún fruto allí que pudiera encontrar. Quiere decir, no encontró fe, no encontró creencia, no encontró amor, no encontró afecto, y no la recibieron, y sobre todo esto, le mataron, le crucificaron y le mataron. Entonces, al ver estas cosas, Jesús, de esta manera, Israel se maldice, como la higuera que habla la palabra de Dios. Esa higuera estuvo seca, quizás como por 2000 años, pero dice la palabra de Dios que viene el tiempo de reverdecer. Reverdece la higuera, y es aquí donde queremos tomar este punto, porque quiero que ustedes lo vean. Dice, de la higuera aprende la parábola, porque es una parábola, algo similar, similitud del reino de Dios. Cuando ya su rama está tierna, quiere decir que está verde de nuevo, y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. O sea, quiere decir que todo esto que está ocurriendo ahora simboliza a lo que estamos viviendo actualmente como Israel siendo el reloj del mundo. Quiere decir que Israel reverdeció. Israel, después de la Segunda Guerra Mundial, las organizaciones de las Naciones Unidas le devuelven su tierra, devuelven su posesión, devuelven su nacionalidad, devuelven su nombre, devuelven sus tradiciones y todo, dando a entender que la higuera empezó a reverdecer. O sea, la primavera llegó. La primavera llegó, hermano. Y el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo ahora, quiere decir que estamos a un punto, a un paso de pasar de primavera a verano. ¿Qué significa el verano? El verano significa el retorno del Señor. Jesucristo viene y viene pronto. ¿Y por qué queremos hablar de esto en este tiempo? Porque esto que acaba de venir sobre la faz de la tierra es un acto, un suceso mundial que tiene impactado a la gente. ¿Se imagina cuando venga Cristo? Si hoy día hay miles de muertos por causa de una pandemia, cuando Cristo retorne por segunda vez a la tierra, habrá millones de desaparecidos, porque Cristo habrá llevado a su iglesia. Por lo tanto, en el nombre del Señor, yo quiero que usted reflexione sobre esto, porque está escrito así en la palabra del Señor. Dice así, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca y a las puertas. De cierto os digo, que no pasará de esta generación hasta que todo esto acontezca. O sea, Jesucristo habló desde el tiempo en que empezó a reverdecer la higuera, desde la primavera a que llegue el verano, no pasará de esta generación, dando a entender que desde el tiempo en el cual se restaura Israel, que es el año 1948, hasta ahora, estamos por cumplir ya esa generación que Cristo dijo. No pasará de esta generación hasta que todo esto acontezca, dando a entender y a comprender que usted y yo tenemos que estar preparados porque somos, lo digo abiertamente así, la última generación que pasa sobre la faz de la tierra con la oportunidad de hablar, predicar y oír el Evangelio de Cristo. Hoy día Dios nos está dando esta oportunidad, que podamos comprender esto que está sucediendo en la tierra es simplemente una señal, simplemente algo diciéndonos que la primavera está por acabar y nuestro verano está por venir. Y nuestro verano se llama Jesucristo el Nazareno. Hoy día Dios nos da a entender por esta palabra, que somos la última generación que pasa sobre la faz de la tierra. Y sobre esta generación se manifestará el arrebatamiento de la iglesia. Si tú miras y calculas, si te gusta lo que es la numerología de la palabra, entiende que desde el 1948 al 2048 se cumple una generación de 100 años. Que lo que Dios le dijo a Abraham le dijo el Señor, tu pueblo morará en tierra extraña por 400 años, y a la cuarta generación saldrán de ahí, dando a entender que cada generación tenía 100 años.
Pero escrito está la palabra del Señor en el libro de los Salmos 90:10, que dice: por acrecentarse la maldad, dice que vino el Señor y acortó las generaciones para ponerlas en 70 años y a los más vigorosos 80. Si nosotros tomamos esta palabra y empezamos por esta parábola a contar lo que significa una generación de 80 años, nos da que el año 2028 se cierra esta generación. Pero acuérdate que está dentro de todo esto el cuenteo de ver que también está la gran tribulación, de la cual Jesucristo prometió librarnos, porque escrito está en el libro de Tesalonicenses, de que Jesucristo el Señor vendrá a rescatarnos, porque de Él esperamos el rescate del Señor para sacarnos de esta gran tribulación, para librarnos del gran día, del día malo, en el cual venga sobre la faz de la tierra. Hoy día nos asustamos, hoy día se amedrenta la gente. El pueblo de Dios, tú y yo no podemos amedrentarnos. Escrito está la palabra de Dios, que cuando sucedan estas cosas, dice: alegraos y erguíos, dice el Señor, y mirad hacia el cielo, que tu Redentor está cercano. Hoy día Cristo está cerca, más cerca que ayer. Y esta pandemia que hoy día ocurre en el mundo anuncia de que Jesús está a la puerta. No pasará de esta generación hasta que todo esto acontezca. Y quiero decirte algo más. En el nombre del Señor, como cierro de esta palabra, dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todos los demás pudimos haber equivocado. Todos los apóstoles pudieron haber dicho algo de más. Pero Jesucristo, todo lo que dijo se cumplirá. Nada podemos ver que de lo que Él dijo no tenga que cumplirse. Dijo el Señor en su palabra y en sus prédicas que el tiempo del fin sería como los tiempos de Noé. Un tiempo de incredulidad, un tiempo de oposición, un tiempo de violencia. Y todo esto lo hemos vivido y lo hemos visto. Pero Dios, sin gastar una bala, colocó a la gente en su lugar y todos temerosos. Jesucristo tiene el poder para colocar las cosas en su lugar. Y como dice la Escritura, teníamos que vivir esto, como en los tiempos de Noé, también en los tiempos de Lot, donde hubo una gran degeneración sobre la raza humana, una gran degeneración sobre la ciudad, la sociedad. Y hoy día también estamos viviendo lo mismo. Por eso Jesucristo te dice hoy día: cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo que tenemos que hacer es orar. Orar y pedir a Dios de que nos ayude, que nos dé la fuerza, que nos dé la fortaleza, que guarde nuestra fe, para que nuestra fe no flaquee. Porque escrito está en la palabra del Señor también, que cuando venga el Hijo del Hombre a la tierra hallará fe en ella. Tenemos que guardar y conservar nuestra fe. Por lo tanto, sigamos orando, sigamos participando en los cultos familiares, dentro de nuestro hogar, cumplamos con la palabra, cumplamos con las autoridades, porque si las autoridades dijeron no salgan de la casa, no salgan. Y cuando dice así, no es un capricho, es una realidad, y no es falta de fe, es una realidad. La fe se guarda dentro del corazón y se pone por obra sobre nuestra vida. En el nombre de Jesucristo, quiero invitarte a reflexionar, quiero invitarlo a que podamos mirar las cosas con altura, pero con la altura, como dice la palabra, como vuelan las águilas. Dice que los que esperan a Jehová, estos tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como las águilas para volar en las alturas. Tu fe tiene que ser una fe que mire desde las alturas. Mira desde las alturas y verás como el mundo es de pequeño. Pequeño y se teme por todo. Pero nosotros tenemos aquel que nos da la fuerza y que lucha por nosotros para darnos la victoria. Que el Señor te bendiga, hermano. Dios bendiga a todas las familias del Señor. Por lo tanto, te invito ahora a reflexionar por la palabra y a orar por este hermoso mensaje que Dios nos ha dado el día de hoy. Padre eterno, te damos gracias en esta noche, Señor, porque podemos compartir esta hermosa palabra que tú nos das. Bendice a cada alma, Señor mío, Padre, que pueda ser participante de esta palabra. Danos tu gracia, tu virtud, la revelación de tu palabra, para advertir a tiempo y fuera de tiempo, Señor, lo que ha de venir y lo que está sucediendo. Señor, danos esa paz, ese regocijo, Señor. Danos, Padre, esa templanza, Dios mío, para poder soportar todas estas cosas. Porque pueden pasar tantas cosas sobre el mundo, pero tu palabra se cumplirá, Señor, porque usted dijo que nos iba a rescatar y esperamos en ti. Aquí estamos, Señor mío, Padre,
clamando y pidiendo a usted, Señor, que podamos estar vigilantes y siempre esperando, Señor, de que tú vengas por nuestra vida. Bendice esta palabra en nuestra vida, en nuestro corazón, para bendición de todas las almas que la puedan oír y que la puedan entender y aceptar como palabra suya, Padre. En el nombre de Jesucristo declaramos su bendición, que es la del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga a todos mis hermanos, a todos los que pudieron oír esta palabra y se hagan participantes de esta gran bendición. Les habla el pastor Armando Urra, pastor presidente del ministerio En las manos del alfarero. Que Dios les bendiga grandemente y Dios les guarde para siempre.